Tengan todos y todas muy buenas tardes. De parte del Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión del Profesional Joven, les da la bienvenida a la charla del día de hoy, Normas y procedimientos para la confección de usos de suelo, con nuestra panelista, la arquitecta Rosemary Ruiz Soto. Antes de presentar a nuestra panelista, recordarles que las consultas se harán al finalizar la conferencia, las cuales pueden colocar en la pestaña de preguntas y respuestas de esta aplicación. Y al finalizar, la panelista estará respondiéndolas en vivo. Además, la grabación de esta conferencia la colocaremos en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Presento a la panelista de esta tarde, la arquitecta Rosemary Ruiz Soto, labora para la Municipalidad de Tilarán. Es una profesional con amplio conocimiento en ejecución y mantenimiento de proyectos de infraestructura pública, construcción, arquitectura y manejo de personal. Tiene amplia experiencia trabajando con el gobierno, como ha sido en el Registro Nacional, Instituto Costarricense de Electricidad, Universidad de Costa Rica, Municipalidad de Los Chiles y Municipalidad de Tilarán, además de empresas privadas y en trabajos de construcción de manera independiente. Sin más, le damos la palabra a la arquitecta Rosemary Ruiz para que inicie la conferencia del día de hoy. Muy buenas tardes a todos los presentes por estar acompañándome hoy acá. Gracias a la Comisión de Profesional Joven del Colegio de Ingenieros Civiles por la invitación. El día de hoy trataré de resumir y ser lo más clara posible en cuanto a los usos de suelo que le corresponde a la municipalidad otorgar. Vamos a iniciar con la normativa. Tenemos la Ley de Planificación Urbana, la número 4240, que en su artículo 28 dice así: prohíbase aprovechar o dedicar terrenos, edificaciones, estructuras a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación implantada. En adelante, los propietarios interesados deberán obtener un certificado municipal que acredite la conformidad de uso a los requerimientos de la zonificación. Los usos ya existentes no conformes deberán hacerse constar también con certificado que exprese tal circunstancia. En el artículo 29 dice: sin el certificado de uso correspondiente no se concederán patentes para establecimientos comerciales o industriales. En caso de contravención, se procederá a la clausura del local sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra. Tenemos la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, la Ley 7779, que en el artículo 1 dice: la presente ley tiene como fin fundamental proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible con los demás recursos naturales mediante el fomento y la planificación ambiental adecuada. Es importante recordar que el certificado de uso de suelo solamente es uno de los requisitos y no debe interpretarse como un permiso para llevar a cabo la actividad u obra solicitada. ¿Qué es un uso de suelo? Podemos definirlo como el uso que le damos al suelo o tierra con el fin de disponer de ella de una manera coherente al desarrollo de la ciudad, transformando así lo natural a un entorno construido y que sea a su vez respetuoso del medio ambiente. Plan regulador y uso del suelo. En varios municipios se cuenta con un plan regulador y un mapa de zonificación, el cual ubica geográficamente las propiedades y establece una serie de requisitos para el uso de suelo. En esta diapositiva podemos ver al lado izquierdo un recuadro del mapa de zonificación y a la derecha tenemos la simbología de cada uno de los colores. Esto además trae unas especificaciones técnicas que son las siguientes. En el uso de suelo, este es un ejemplo del Cantón de Alajuela. Yo trabajo en la Municipalidad de Tilarán. La Municipalidad de Tilarán tenemos un plan regulador que está vigente, pero en este momento se encuentra ineficiente y solamente está en el casco urbano del centro de Tilarán, por lo que aproveché y tomé el ejemplo del Cantón de Alajuela, que tiene un plan regulador vigente y que sí está conforme a su uso. En este caso, en esta diapositiva, les quiero explicar, por ejemplo, que en el Cantón de Alajuela se ubicaron 5 zonas con usos predominantes del suelo. Cada una de estas zonas se va a dividir en subzonas.
Por ejemplo, aquí tenemos zona de protección, zona agropecuaria, zona verde, zona urbana, zona de corredores turísticos comerciales y de proyectos especiales y zona semiurbana. Les voy a leer un poquito de cada una de las definiciones del uso de suelo de estas zonas. Por ejemplo, la zona de protección, ahí se encuentran las áreas de nacientes, las zonas de flujo de las mismas, las cuales son de reserva absoluta en donde no se permite la construcción, igualmente con respeto a las zonas inundables. Y las zonas de alto riesgo por deslizamiento, señaladas por la Comisión de Emergencia y adoptadas en el presente plan. Por ejemplo, zona agropecuaria. La zona agropecuaria son los suelos que actualmente están dedicados a las actividades agrícolas y pecuarias y que se pretende conservar para dichos usos, así como también los suelos detectados de vocación agropecuaria. Por el peso económico de esta actividad, es de suma importancia la conservación y consolidación de esos terrenos en la actividad agropecuaria. Zona verde. La zona verde son las áreas destinadas a la recreación pasiva y activa de la población, así como áreas definidas de parques regionales y comprenden los corredores verdes y ecológicos y otras zonas verdes que se preservarán como pulmones, áreas recreativas, polideportivos y de interés histórico. Zona urbana. La zona urbana son los terrenos destinados para el asentamiento de todas las actividades urbanas como la residencial, comercial o de servicios privados e institucionales y comunales, industrial, turística, de transporte y otros afines al proceso urbanístico. Se localizan las áreas que presentan una geoactitud alta para el desarrollo urbano. Zona de corredores turísticos comerciales y de proyectos especiales. Son terrenos también destinados para el asentamiento de actividades urbanas con las características de tener un desarrollo lineal, con actividades específicas en turismo, comercio y proyectos especiales. Todas ellas con el bajo precepto de baja cobertura y densidad. Zona semiurbana. La zona semiurbana es la zona que actualmente es ocupada por la actividad agropecuaria, actividad en retroceso, pero a la vez esta zona presenta un gran potencial para el desarrollo urbano, por su topografía, por la cercanía a los centros de población y la próxima apertura a la autopista Caldera. Esto es en el caso de Alajuela. En la siguiente diapositiva les voy a tomar un ejemplo de cómo es que el plan regulador ya me da qué es el uso de suelo específicamente. Este va a ser el de la zona agropecuaria. El propósito dice, se reserva una dotación del área del cantón para el uso agropecuario en la idea de preservar y consolidar la actividad agropecuaria. Usos conformes. En esta zona agropecuaria, en Alajuela, el uso conforme permitido son usos agropecuarios y actividades complementarias, como bodegas, agroindustrias, instalaciones de riego, granjas, avícolas, porcinas, apícolas, de crianza y desarrollo de animales y vivienda unifamiliar, los cuales son los usos predominantes. Pero también se permitirán proyectos ecoturísticos y residenciales de muy baja densidad. Se permitirán rellenos sanitarios, tajos y estacionamiento de buses y obras complementarias para dichos usos, así como abastecedores, así como los centros recreativos, deportivos y turísticos, excepto el motocross y el autódromo. No se permitirá la construcción en terrenos que presenten acuíferos, pendientes mayores al 30%, áreas sujetas a deslizamientos e inundaciones, zonas boscosas y áreas de protección de ríos y quebrados. Los usos permitidos son vivienda unifamiliar, hospitales y sanatorios, hoteles, restaurantes, miradores, abastecedores, centros recreativos, excepto los autódromos y los de motocross, sedes de organismos internacionales y nacionales, centros universitarios, centros culturales, museos, mariposarios, zoológicos, crianza y desarrollo de animales, fraccionamiento de parcela mínima productiva. Los usos no permitidos en la zona agropecuaria en Alajuela dice que no se permite la industria, el comercio, ni ningún otro uso que no sean los apuntados en los usos conformes. Usos no conformes dice que únicamente se permitirán aquellos que se encuentren funcionando y debidamente establecidos al cobrar vigencia el presente reglamento, con las limitaciones definidas en el presente reglamento de zonificación del uso de suelo. Trae requisitos donde dice que la superficie mínima del lote es de 5,000 metros, frente mínimo del lote 50 metros, altura máxima solo 2 niveles con 7 metros de altura. Esto no incluye la estructura del techo.
Vienen los retiros, dice que de frontal se retiran 25 metros, posterior 20 metros, laterales 10 metros a ambos lados, con una cobertura máxima del 15% y tiene una densidad de 2 viviendas por hectárea. Dice también que para los proyectos ecoturísticos se utilizarán los mismos requisitos, excepto el área mínima del lote, la cual sería de 50.000 metros cuadrados, con una densidad de 5 cuartos por hectárea. Las parcelas mínimas productivas se permitirán únicamente en la zona agropecuaria, con lotes mínimos de 7.000 metros cuadrados. Servidumbres agrícolas de 10 metros como mínimo de ancho y cobertura máxima del 15%. El plan regulador es el mejor amigo de los ingenieros que tenemos que dar usos de suelo y permisos de construcción, porque ya define cada una de las cosas que se puede hacer en ese terreno y en ese espacio y en esa zona. Esto siempre está público, por lo tanto, cada vez que una persona quiere comprar un terreno, piensa desarrollar un proyecto, si sabe que el plan regulador, en este caso el de Alajuela, voy a comprar el terreno tal que está ubicado en tal lugar, busco el mapa de zonificación, reviso en qué color está y ahí me voy a buscar cuál es el uso conforme de ese lugar y cuáles son los requisitos para ver si puedo o no puedo realizar mi actividad o mi construcción o qué requisitos necesito para hacerlo. ¿Y qué pasa cuando no existe plan regulador? Ese es el dilema de muchas municipalidades que no tenemos plan regulador. En este caso, por ejemplo, nosotros acá en Tilarán no tenemos un plan regulador, entonces debemos ampararnos en legislación nacional, reglamentos internos municipales y la ley de planificación urbana. Usos de suelo no aplican en zonas de protección. Ley forestal, artículo 33, se declaran áreas de protección las siguientes. Las áreas que bordeen nacientes permanentes definidas en un radio de 100 metros medidos de modo horizontal. Una franja de 15 metros en zona rural y de 10 metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de 50 metros horizontales si el terreno es quebrado. Una zona de 50 metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. En el caso de Tilarán, nosotros contamos con el lago Arenal. Nosotros tenemos que revisar este alineamiento y en este caso el ICE siempre ha propuesto que la curva 550 metros sobre el nivel del mar, ese es el borde máximo de llenado del lago Arenal, pero a partir de esa curva se extienden esos 50 metros de protección y ahí no se puede construir. Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros vamos a dar un permiso de construcción que esté rodeando el lago Arenal, se le solicita al propietario que por medio de un topógrafo busque la curva 550 porque el lago Arenal, como es un lago artificial y está en constante uso, siempre va a bajar y subir dependiendo de la cantidad de agua que generemos hacia las zonas más bajas. Entonces no siempre vamos a tener el agua en el mismo nivel. Por lo tanto, el topógrafo busca la curva 550, una vez que la encuentra, la marca y a partir de ahí marca los 50 metros horizontales y esa es nuestra zona de protección. Eso es un caso específico, que es el de nosotros en el lago Arenal. Después dice que las zonas de protección también son las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. Los usos de suelo no aplican en propiedades sin inscribir. La ley 34.331, que es la ley de catastro nacional, en el artículo 57, dice así: las oficinas públicas no otorgarán permisos, autorizaciones, ni gestionarán trámite alguno con base en un plano catastrado si la finca a que se refiere el plano no se encuentra inscrita en el registro de la propiedad inmueble.
Tampoco aplica un uso de suelo en zonas públicas invadidas. Por ejemplo, en el artículo 5, las vías públicas son inalienables e imprescriptibles y por lo tanto no podrá constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, usufructo ni servidumbre en beneficio de una persona determinada en los términos del derecho común. Entonces, no podemos nosotros otorgar usos de suelo en zonas de protección, propiedades sin inscribir y zonas públicas invadidas. Las resoluciones para el uso de suelo. Tenemos, cuando ya una vez que creamos el uso de suelo, vamos a dar diferentes resoluciones. Una, conformes o permitidos. Son todas aquellas actividades y obras de edificación acordes con los requisitos y lineamientos. Esto según lo indica la zonificación en caso de que tengamos plan regulador. Como les dije antes, en el caso de no tener el plan regulador, entonces tenemos que aplicar lo que diga la ley. No permitidos. Son todas aquellas actividades y obras de edificación que no pueden ser llevadas a cabo en un lote por no cumplir con los requisitos y lineamientos, según indica la zonificación. Usos existentes no conformes. Son todas aquellas actividades y obras de edificación existentes conforme al ordenamiento jurídico, pero que no son compatibles con sus requisitos y lineamientos, que son diferentes en la zonificación. Condicionados. Son todas aquellas actividades y obras de edificación que pueden darse en una zona siempre y cuando cumplan requisitos especiales para evitar contaminación, ruido, molestias o bien algún otro requisito, los cuales deben estar especificados en la zonificación o en otras leyes y reglamentos conexos. Estas condiciones se indicarán en el certificado del uso de suelo correspondiente. ¿Por qué necesito un uso de suelo? Para efectos de solicitud de patentes, permisos de construcción, estos incluyen ampliaciones, remodelaciones y restauraciones. Para demoliciones, movimientos de tierra y urbanización. Cualquier persona física o jurídica debe obtener previamente un certificado de uso de suelo según los artículos 28 y 29 de la Ley de Planificación Urbana. El certificado municipal de uso del suelo acreditará la conformidad del uso ante los requerimientos en la zonificación y sus requisitos, tales como alineamientos, frente, áreas mínimas, cobertura y otros condicionantes, si los hay, como alturas, accesos, vegetación, rótulos, acabados, horarios y otros. Tenemos algunos ejemplos de usos de suelo. Los más comunes son los siguientes. Uso de suelo, vivienda o residencial. Estos albergan edificaciones de uso residencial con sus respectivos servicios y equipamientos. Algunas restricciones para las viviendas, por ejemplo, son en lotes urbanos no se puede exceder la cobertura de un 75% del predio. En lotes agrícolas no se puede exceder el 15% del área en construcciones. Esto lo regula la ley nacional. En caso de haber un plan regulador, como vimos en el ejemplo anterior de la zona agrícola, viene también la zona urbana y ahí va a decir cuál es la densidad y cuál es la cobertura y ahí sí va a venir especificado porque el plan regulador ya lo abarca. Es importante recordar que el hecho de que se cuente con un uso de suelo no significa que tenga un permiso de construcción, significa que debe cumplir con una serie de requisitos para solicitar su licencia. Uso de suelo, comercio y servicios. Este concentra las edificaciones de centros o corredores comerciales y de servicios. Es importante recordar, la zona puede ser comercial, pero el tipo de negocio debe cumplir ciertos requisitos para obtener una patente. En urbanizaciones, por ejemplo, urbanizaciones que fueron pasadas por el INBU, estos son zonificaciones oficiales. Solo se puede permitir el uso comercial en los lotes que se inscribieron comerciales a la hora de aprobar la urbanización ante el INBU. No se puede venir a pedir usos comerciales de una urbanización en los lotes que son para vivienda. Uso de suelo institucional. Estos abarcan las actividades de educación como kinder, escuelas, colegios, universidades,
actividades sanitarias, clínicas y hospitales, de protección como policía y bomberos, gubernamentales como los tribunales, correos, bancos estatales, salones comunales, cementerios, entre otros. Tenemos el uso de suelo industrial. En el caso de no tener un plan regulador, como les digo antes, aplican ciertos requisitos importantes. Por ejemplo, cobertura máxima, 60% del área del predio. Retiro frontal, este tiene que ser indicado por el INVU. Retiros laterales y posteriores de 6 metros. Altura máxima de un piso, en caso de ser superior, debe contar con la autorización del Ministerio de Salud. Áreas de parqueo deben contemplar un 50% de permeabilidad. Esto en el caso de industrial, como por ejemplo lo que normalmente nos vienen a pedir mucho las municipalidades son talleres. El taller se cataloga industrial, así sean mecánicos, lo que diga palabra taller tiende a ser industrial, por lo tanto tendremos que aplicar estas normas y la mayoría de los rechazos o los no conformes es porque no cumple, por ejemplo, con los retiros laterales que son de 6 metros, porque a veces traen para poner un taller, un lote pequeño, tal vez de 10 metros de frente o 12 metros de frente y ya ahí los retiros no te están dando. Importante, recordar que en terrenos agrícolas, por ejemplo, los que pueden cambiar el uso de suelo para residenciales, industriales o comerciales es el INTA. Este es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esto, ¿por qué lo digo? En la parte industrial. Porque, por ejemplo, nosotros acá en Tilarán contamos con zonas donde tenemos parques eólicos. Los parques eólicos son industria. Para poder nosotros dar estos permisos de industria en estas fincas tan grandes, sí tienen que ir al INTA para cambiarles el uso y los pasen de ser agrícolas para ser industriales y colocar nuestras eólicas. ¿Cómo se confecciona el uso de suelo? Bueno, al lado derecho ustedes pueden ver toda una plantilla, pero en resumen, toda esa plantilla lo que trae de información del contenido es lo siguiente. Trae el número de finca, trae el número plano de catastro, el área, el ancho de la calle, altura de la construcción, densidad, un lote mínimo, la cobertura máxima, condición del uso, si es conforme o no, y observaciones. Aquí les voy a poner algunos ejemplos del mal uso del suelo. Se ven ideales, pero a veces retamos a la naturaleza y pensamos que nada va a pasar, como un cuento de hadas. Yo soy arquitecta y esto a veces es como el sueño de uno, poner una casa encima de una quebrada divina, preciosa, que está en un bosque lindísimo. Pero no siempre es así. Y luego la naturaleza actúa, busca su paso por donde mejor le parece, sin el permiso de nadie, llevándose a su paso lo que se encuentre y tenemos estas catástrofes. Otro ejemplo de los usos de suelo en taludes o pendientes muy altas. En muchas ocasiones, por ejemplo, me han llegado a preguntar por lotes para bonos de vivienda en pendientes bastante altas. Tal vez no como estos de los ejemplos, pero sí pendientes un poco altas. Y lo primero que cuando uno va a la inspección de campo y revisa el lote, yo lo que le suelo decir a la persona que me está solicitando ese uso o a ver si le puedo dar el permiso para una casita de abono, que normalmente son prefabricadas, o sea, yo digo casitas de palitos, ¿verdad? No es si puede hacerlo en pendiente o no puede hacerlo en pendiente, es que la cuestión no es que el lote no sea apto para construir, es qué tipo de cimientos, tratamientos en taludes y otras especificaciones técnicas debemos cumplir para poder construir en laderas. Y por ejemplo, esos casos de lotes de bono no los podríamos hacer en ese tipo de pendientes porque no es lo suficiente para poder hacerle los cimientos necesarios o los tratamientos necesarios para los taludes. ¿Y qué pasa? La naturaleza al final puede hacer de las suyas. Y terminamos en desastres. Gracias por su amable atención.
y espero las preguntas. Abrimos el espacio para consultas. Ya tenemos varias aquí. Vamos a iniciar con la de Margarita Amador. Dice, ¿en dónde se pueden conseguir los planes reguladores de las municipalidades? Bueno, normalmente el plan regulador lo tiene cada municipalidad, entonces la municipalidad, ya sea que tengan una página web, ¿verdad? En el caso de Alajuela, por ejemplo, que fue el que yo les presenté en el, usted busca Municipalidad de Alajuela, plan regulador, y te va a salir el mapa de zonificación y también te va a salir el PDF donde viene cada una de las especificaciones de cada una de las zonas. Pero todas las municipalidades que tienen plan regulador lo tienen en su municipalidad y si no, pienso que tal vez el IMBU, pero es normal buscarlo directamente en la municipalidad. La siguiente consulta es de don Roy Antonio Castellón. Me queda la duda en cuanto a lugares en donde no aplica el uso de suelo. Esto en relación con las áreas de protección dadas por la ley forestal. Esto por cuanto no es que no aplique, sino que básicamente se tendría que indicar en el uso de suelo que se da para el inmueble al que se le está realizando el uso de suelo, pues tiene que quedar indicado que la finca está afectada como tal y que es un área no sujeta a construcción. Sí, tiene razón, don Roy. En realidad, digamos, ahí ese uso de suelo sería específico para zona de protección. Ahí sería el uso de esa zona, sería así, zona de protección y no se puede construir. La siguiente es anónima. Cuando se indica propiedades inscritas, se entiende catastradas y amarradas a un número de finca o solo catastradas. No, amarradas a un número de finca. Los planos catastrados por información posesoria no son planos sujetos para dar permisos de construcción, patentes o diferentes otras opciones de uso de suelo o permisos de ningún tipo. La siguiente consulta es de don Roy Castellón. Importante indicar que los usos de suelo también son solicitados por el IMSA para otorgar el PSF. Ante ello se le llama Resolución Municipal de Ubicación, pero ya se cambió nuevamente el artículo 9 del Reglamento de Permisos Sanitarios y quedó nuevamente como uso de suelo. Tiene razón, don Roy. Anteriormente, hace unos 2 años creo, no recuerdo muy bien la fecha, se pedía la resolución municipal de ubicación por parte del Ministerio de Salud, pero en realidad esa resolución y el uso de suelo era exactamente lo mismo, porque solicitaban lo mismo. Él igual, el Ministerio de Salud lo está solicitando, pero nosotros ahora lo que damos es no una resolución municipal de ubicación, sino un uso de suelo. Entonces, cada vez que va a haber una patente, se solicita el uso de suelo para que puedan mandar ese uso de suelo al Ministerio de Salud y se pueda seguir tramitando la patente. Al menos aquí en Tilarán, en la municipalidad, nosotros nos encargamos desde plataforma hacer los trámites ante el Ministerio de Salud para cualquier patente y ante SENASA. Entonces ya ahí nosotros tenemos el uso de suelo de una vez y se envía a las diferentes instituciones para dar el trámite de la patente. La siguiente consulta es de don Jorge Gómez. Cuando en el inmueble el dueño registral es una cédula jurídica, ¿se debe tramitar el uso de suelo a nombre de esa cédula jurídica? ¿La cobertura del 75% es para todas las municipalidades? La cobertura del 75% lo dicta el reglamento de construcciones del IMBU solamente para las municipalidades que no tenemos plan regulador. Las que tienen plan regulador especifican muy bien la cobertura en cada una de las zonificaciones que tiene. Y para la otra consulta, si es cédula jurídica, la persona que es el presidente o la representante legal de la cédula jurídica puede venir a solicitarla, sale a nombre de esa sociedad, digamos, pero la solicitud sí la hace el representante legal. Don Héctor Granados nos indica, por favor, ampliar. Entonces se puede decir que el uso de suelo es un documento que sirve solo para efectos consultivos informativos
Su emisión entonces no acredita derechos subjetivos e intereses legítimos a los administrados. Sí, así es. Incluso, digamos, cuando, por ejemplo, en el caso de Tilarán, que no tenemos en nuestras zonas rurales el plan regulador, pero sí se está trabajando en él, puede ser que yo entregue un uso de suelo conforme a X uso que me estén solicitando, pero si el plan regulador entra y todavía ese uso de suelo estaba vigente, digamos, ya ahí cambiaría a hacer el plan regulador. O sea, el plan regulador es una ley, ¿verdad? Entonces ya no tiene derecho a ese uso de suelo, sino a lo que diga el plan regulador. Entonces, no es como que le genera un derecho. Simplemente le están diciendo qué es lo que usted puede hacer en ese terreno, pero no es como para la posteridad y la eternidad, sino que también el uso de suelo tiene una vigencia. En el caso de Tilarán, que está reglamentado, tiene una vigencia de 1 año. La siguiente consulta de don Byron Ramírez. ¿Hay alguna norma que sea al revés, que tenga finca inscrita pero no un plan catastro escrito? No entiendo la consulta, pero sí hay fincas que están inscritas y no tienen plano. Si es así, exactamente, pero igual, digamos, necesitamos siempre un plano para poder ubicarlo geográficamente. En nuestro caso, digamos, sí tenemos un catastro en GIS que tenemos identificada, digamos que el 100% de las propiedades de Tilarán. Entonces puede ser que haya una propiedad que no tenga plano catastro, pero sí la tenemos ubicada. En otros municipios puede que no tengan este GIS o no tengan este catastro y entonces va a ser imposible ubicarla solamente por un plano, por una finca, número de finca, sin un plano. Pero sí puede existir la posibilidad porque en algún momento se creó la finca, tal vez hace mucho tiempo se creó la finca, se le dio el área, pero no se inscribió el plano que la acredita, digamos. Don Byron Ramírez también consulta, ¿en urbanización se puede cambiar el uso de residencial a comercial? No, las urbanizaciones son un mapa oficial, no tienen chance de cambiarse. Si ya es comercial, ese es comercial, y si se presentó por vivienda, ese es vivienda. O sea, no se puede cambiar. Don Mauricio Araya consulta, para el cálculo de densidad de habitantes, ¿cuántas personas se asume por dormitorio? Ay, no sé, no sé específicamente cuál es la pregunta, pero yo creo que se la podemos dejar como para averiguarla, Carol, y yo se la contesto después porque primero no le estoy entendiendo muy bien cuál es la pregunta, pero si eso tiene como unas fórmulas, entonces yo creo que se la puedo averiguar y se la podemos mandar por correo. De acuerdo. La siguiente consulta también es de don Byron Ramírez. ¿Cuál artículo es el que menciona del retiro frontal para industrias, que lo debe dar el INM? Viene en el reglamento de construcciones del INBU, en el actual, el que está vigente. Ahí lo puede encontrar en la parte de industria, ahí viene. Don Gabriel Corrales consulta, he escuchado que si uno es propietario no le pueden restringir la construcción de una casa de habitación en ninguna parte, independientemente del uso de suelo. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, la vivienda es algo que, como es un derecho humano, no se restringe, se le ponen requisitos, pero digamos, en las zonas comerciales, por ejemplo, perdón, en las zonas industriales que ya están específicas para plan regulador, ahí no se permiten viviendas. Don Juan Carlos consulta, ¿qué regulaciones tiene la Municipalidad de Tilarán para instalación de obras eólicas? Bueno, eso es todo un tema porque primero tiene que estar ya aprobado por el ICE, ¿verdad? Setena, y después tiene, ya una vez que tenga la aprobación de ambas instituciones, igual se pasa el permiso de construcción por medio de la APC
y se tramita como permisos normales, digamos. Digamos, nosotros no tenemos una regulación de Tilarán específico para eso. Usamos la que es la nacional y entonces estamos amarrados a lo que diga el ICE y lo que diga CETENA y el Ministerio de Salud y todo lo demás. Entonces, primero, para poder dar un permiso para eólicas, primero lo tiene que haber dado ya el ICE y primero lo tiene que haber dado CETENA. Mauricio Araya consulta, ¿cuál es el procedimiento para solicitar un cambio en el plan regulador por problemas de inconsistencias o errores técnicos? En el plan regulador no es como que se puede cambiar, sino que tiene el derecho a escucharse, digamos que cada 5 años se hace una revisión de ese plan regulador y si la persona presenta inconsistencias, por ejemplo, o tiene toda una legislación de que algo se le está afectando, se puede escuchar y se puede dar una revisión por parte de la Comisión del Plan Regulador a ver a qué término llegan, si se puede cambiar o no se puede cambiar. Don Mario Cermeño, perdón, indica, como aporte es importante indicar que el uso de suelo se debe solicitar para realizar el trámite de disponibilidad de aguas ante la IA. Sí, muy importante. El AIA ahorita está solicitando los usos de suelo. Esto para garantizarse ellos de que pueden ir a conectar en X lugares el uso. Y creo que hay un reglamento interno de ellos que lo están solicitando. Entonces sí, sí es verdad. Una consulta anónima dice, para cambiar el uso de suelo, cómo se realiza y ante quién? ¿La municipalidad o INTA que mencionaba? No sé el procedimiento, pero sí sé que es ante el INTA. Eso para el uso de suelo de las fincas que son agrícolas, ¿verdad? Son específicas para estas fincas grandes que son agrícolas y necesitamos pasarlas ya sea para comercial, para industrial o para otro, o hasta para residencial. En el caso de una urbanización que se quiera presentar y la zona sea agrícola, se presenta ante el INTA. Los requisitos que ellos soliciten, no me lo sé, para poder hacer ese cambio. La siguiente consulta es de don Roy Antonio Castellón. Ya la Sala Constitucional y la PGR se ha referido a que la temporalidad de los usos de suelo está sujeta a la vigencia de la zonificación, lo que significa que el uso de suelo no vence. Claro está, desde el cambio de reglamento de construcción del limbo, pues ahora habrá que cambiarlo todos los viejos, pero si no hay plan regulador y el reglamento del limbo esté vigente, entonces ese prevalece. Okay. Nosotros tenemos un reglamento interno, ahí es donde indica que vence al año en el reglamento para construcciones, ahí viene el uso de suelo y el de nosotros vence al año. En el caso del plan regulador, pues no tiene vencimiento. Y bueno, esto del limbo que me está diciendo Roy Castellón, la verdad es que no lo he leído, sí lo voy a revisar. Don Shelem Castro no lo plantea como pregunta. En zonas comerciales se puede construir el 100% sin retiros si no hay ventanas. No, 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 ahí prevalece lo que es igual la ley de construcciones. Ahorita no las preciso, pero no precisamente es el 100%, siempre tiene que haber una cobertura máxima. Don Héctor Granados indica, aunque el uso de suelo se otorgue conforme o no conforme tolerado, la parte patente o el permiso de construcción no se debe brindar con base a ese criterio. No le entendí bien la pregunta, ¿cómo? Es que no lo plantea como pregunta, creo que es un comentario. Es un Dice, comentario. Ah, ok, sí, ok, también. vamos a ver, aquí tenemos otra. Esta es anónima. En los casos que hay plan regulador, el uso de suelos es vigente mientras no cambie el plan regulador. Donde no hay plan regulador, ¿cuál es la vigencia del uso de suelo y se debe indicar en el documento de uso de suelo? Sí, en el documento del uso de suelo viene la vigencia de este. En mi caso, un año.
en el caso de la Municipalidad de Tilarán. La siguiente consulta también es anónima. ¿En cuáles casos el permiso de aviación es necesario? ¿Se rige solo por cercanía a aeropuertos? Cercanía de aeropuertos y también para las torres de telecomunicaciones y también para las torres eólicas por la altura. También anónima, ¿los usos de suelos los están tramitando por medios digitales? Los usos de suelo, sí, aquí en Tilarán se están usando de las dos maneras, ya sea que llegues aquí a plataforma directamente y lo tramite o lo hace por medio de correo electrónico. Igual con plataforma. Gabriel Corrales, ¿existe alguna norma para evitar que los propietarios de viviendas cubran con concreto las franjas verdes frente a sus casas en las urbanizaciones para evitar dar mantenimiento? Bueno, según la urbanización, porque si es una acera, ¿verdad? Que no tiene zonas verdes, pues ahí está cubierto ya por concreto. En el caso de urbanizaciones donde sí tienen las zonas verdes, sí hay normas, pero cada municipalidad tiene que velar por ellas. Don Edgar Quesada tampoco lo pone como consulta, me imagino que es un comentario. Cuando se realiza un cambio de estructura y cubierta para una residencia que existe de previo por varios años, si al subir los planos a APC no se requiere el uso de suelo, la municipalidad lo puede o debe solicitar al llegar el trámite municipal. Bueno, depende de la municipalidad también, ¿verdad? Porque para cambio de techos, si ya está la estructura, pues no es necesario el uso de suelo. Ya sería como que le van a cambiar tal vez el uso a esa infraestructura. Ahí probablemente sí, que no sé, que probablemente era una bodega y ahora pase a ser un restaurante, una cosa así. Ahí sí ocuparíamos el uso de suelo. En caso de las cubiertas y techos, no. Pero también, como le digo, depende de cada municipalidad y los requisitos que tengan en sus reglamentos. Don Michael Calderón también comenta, en la municipalidad de Heredia no hay plan regulador, se solicita un uso de suelo para segunda vivienda en lote y no especifica densidad, solo cobertura 75% como se establece la cantidad de aposentos. Sí, cada municipalidad lo maneja diferente, digamos, siempre apoyado en la ley. Esto por la autonomía que tiene cada municipalidad. Una consulta anónima, ¿hay una restricción respecto a los metros cuadrados de construcción o uno puede hacer 3 pisos respetando que la huella es máxima del 75%? Depende, si el plan regulador te permite hacer los 3 pisos, lo puedes hacer. Si el plan regulador dice que solo se permiten 2 pisos, pues solo 2 pisos. Siempre hay que respetar la huella, esa es la que hace el 75% de cobertura, por ejemplo. Y dependiendo de que cada municipalidad permita o no permita. En el caso de nosotros, por ejemplo, que no tenemos plan regulador, lo que dice la ley es que es 1.5 veces el ancho de la calle del frente del lote. Sí, o sea, si la calle mide 14 metros, entonces usted podría construir hacia arriba una vez y media, ¿verdad? Pero eso es bastante alto, pero sí, eso es como lo que dice la ley. Don Alfonso Moreno consulta, ¿cómo se considera que debe hacer procedimiento cuando la actividad a solicitar no está indicada textualmente en el instrumento de planificación? No sé a qué se refiere. Si pudiera volver a hacer la pregunta, tal vez como para contestársela bien. Don Wilson Fallas, ¿quién regula los conos de aproximación en los aeropuertos? Me imagino que aviación civil. No estoy familiarizada con los aeropuertos. Aquí en Tilarán, miras que no tenemos, no tenemos aeropuertos.
Don Jorge Gómez consulta, cuando se solicita permiso construcción, perdón, en el APC municipal, pide que se suba el uso de suelo, pero ellos mismos lo tienen registrado no tienen registro de ese uso de suelo. ¿Por qué lo piden de nuevo? Porque la APC, digamos, es una plataforma en la que el profesional que está revisando no puede tener acceso, digamos, para subirlo. Entonces, la plataforma del APC, él va guardando todos esos archivos, los guarda en la nube. Entonces, uno tiene que tener completo ese archivo porque solo el profesional responsable puede subir archivos. Entonces, no es que se pide de nuevo. Es simplemente que nosotros entregamos el uso de suelo para que el profesional lo suba y nos quede completo el archivo en la nube, porque no es lo mismo que yo lo tenga aquí en papel, pero resulta que en la nube donde está guardado todo lo del APC, está con el colegio federado. Entonces, por ejemplo, si más adelante yo ya no estoy, pero está otro ingeniero y vienen a solicitar esos permisos de construcción o por lo menos todo el expediente, el ingeniero nuevo se mete a revisar, no tienen ni idea de que había un uso de suelo por ahí y está el expediente no estaría completo. Entonces, por eso es que se vuelve a pedir que suban todos los requisitos para que el archivo en digital quede completo. La siguiente consulta también es anónima. ¿Cómo se otorga el uso de suelos en los bonos patio partiendo que se cumple el área del 75%? Ejemplo, lote mide 1000 metros cuadrados, existe una casa de 50 metros cuadrados y se quiere realizar bono patio. El bono patio lo que pide es que tengas 3 metros de ancho para poder pasar. Entonces, de la casa que ya existe, que está al frente, tiene que haber de la pared 3 metros hacia el lindero para que dé acceso al fondo del patio. Si esos 3 metros no existen, por más que la municipalidad acepte el uso como bono patio, el perito que te va a entregar el bono patio o el bono no te lo va a tramitar, no va a pasar. Don Michael Calderón consulta, en la Municipalidad de Heredia no hay plan regulador, se solicita un uso de suelo para segunda vivienda en lote. La resolución no especifica densidad, solo cobertura 75%. ¿Cómo se establece cantidad de aposentos? Yo creo que ya ahí la pregunta sí tendría que ser específica para el ingeniero de la municipalidad, porque en el caso del 75%, si el lote mide, no sé, 1000 metros o lo que sea, estamos hablando de que son 750. O sea que podrías construir 2 casas enormes en esa cobertura, pero ya sí tendrías que sentarte a hablar con el ingeniero a ver qué es lo que quiso decir en esa densidad y cuántos cuartos te permite. Porque incluso las bonopatio no solamente son en el patio de atrás, ¿verdad? También hay otra característica de los bonos que pueden estar en segunda planta siempre y cuando la planta de abajo permita una segunda planta, eso sí, con accesos independientes. Vamos a ver, tenemos varios comentarios y aquí otra consulta. Don Alfonso Moreno. Si en una zona de servicio mixto solicitan una actividad comercial para operar máquinas de juegos y en el plan regulador no se tiene contemplado textualmente esa actividad, ¿cómo sería el procedimiento para determinar la conformidad o no de estas situaciones? Está compleja la pregunta. Bueno, según la ley, las maquinitas, ¿verdad? Esas sí tienen que ir reguladas por, creo que son 100 metros de las escuelas, de las iglesias y entonces probablemente ese es lo que nosotros usaríamos en el caso de nosotros de no tener plan regulador. En el caso de plan regulador, si no está en los usos permitidos, no hay forma de obtenerlo. Voy leyendo las que están en el chat. Algunas ya fueron contestadas, entonces vamos a filtrarlas por acá. Ok, tenemos una de Isabel Cristina. ¿Se debe otorgar un uso de suelo a un plano nuevo que aún no se ha realizado la escritura o bien a una finca que no indica plano? Lo que indica la ley de catastro era que decía que
que no se permiten dar patentes ni usos de suelo a ese tipo de fincas hasta que no tengan la inscripción en el registro nacional. Estefanía Hernández consulta, ¿por qué algunas veces las municipalidades solicitan hacer un estudio de suelos con un ingeniero agrónomo que esté incorporado en el INTA? Esto porque tengo un caso donde el topógrafo midió, lo presentó en la municipalidad de Turrialba y le solicitaron lo anterior. ¿Esto es porque la propiedad tenía otro uso de suelos? Probablemente porque tenía otro uso de suelo, pero es que también la ley de ahorita del limbo cambió. Entonces están solicitando que el INTA los apruebe, vayan al INTA y lleven los estudios de suelo y aprueben el cambio de usos de suelo. Entonces es probable eso. Habría que leerse bien la nueva ley del limbo de fraccionamiento para ver qué es lo que contempla en esa parte de fraccionamientos, a ver si es ahí. Don Edgar Sequeira consulta, me queda la duda con las propiedades que no están inscritas. ¿Qué justificación hay para no otorgar el uso de suelo? Un ingeniero de una municipalidad me dijo que no había certeza de quién era el propietario, pero sí tienen certeza para cobrar los impuestos. Sí, las propiedades sin inscribir, a lo que decía la ley de catastro en el artículo 57 era eso, que como no se pueden otorgar permisos, autorizaciones y esto porque la finca no está inscrita. Aunque nosotros aquí internamente la municipalidad sí la tenemos identificada con el catastro de nosotros, pero la ley no permite que demos este tipo de usos de suelo ni permisos de construcción en estas fincas sin inscribir. Ahí lo que procede es ponerse detrás de la inscripción de la misma, que es bastante lento el proceso, pero que va caminando. Jainol Winter consulta, ¿qué pasa si me cambian la actividad de la zona de acuerdo al plan regulador? ¿Puedo hacer una denuncia y dónde? No, no es, digamos, si ya el uso, si el uso, no es que se lo cambian, si el plan regulador es nuevo y ese es el uso que anteriormente, no es que cuando no hay plan regulador, digamos, uno lo que usa es todo lo que es la ley, ¿verdad? Entonces, si la parcela es mayor de 5,000 metros, es agrícola, si es menor, tiende a ser residencial o comercial, depende de donde esté ubicada, etcétera. Entonces no es como que te lo cambian, sino que si es un plan regulador nuevo y entró a regir, entonces el plan regulador es el que ahora manda porque es una ley. Entonces no es como que hay donde quejarse, ¿verdad? Porque es una ley. Pero como cada 5 años se está revisando, entonces ahí tal vez puede acercarse a la municipalidad y ellos tienen una comisión de revisión del plan regulador que te podrían revisar el caso para ver de qué se trata. Don Jorge Jiménez consulta, para solicitar un uso de suelo, ¿es necesario ser dueño de la propiedad o cualquier persona puede solicitarlo? Depende de la municipalidad, de donde vayas, porque hay requisitos que las municipalidades no todas son iguales, ¿verdad? No todas las municipalidades restringen ese tipo de trámites, pero depende de su municipalidad. Si ellos permiten que sea otra persona, puede hacerlo. Pues, si dice que es solamente el dueño, entonces solamente el dueño, pero eso sí depende de cada municipalidad. Don Alan Payas consulta, ¿cómo es la relación entre las amenazas potenciales identificadas por el CNE y la municipalidad con respecto a la elaboración de un uso de suelo? Por ejemplo, a veces se indica una falla geológica por la CNE o una zona con amenaza potencial de inundaciones y la misma pasa por una zona donde ya hay residencias. Asumo que se hicieron los estudios correspondientes. Ok, la Comisión Nacional de Emergencias tiene ya un mapa, ¿verdad? De dónde están las fallas geológicas. Normalmente estos lugares de residencia pues ya estaban o ya se habían, ya crecieron en el tiempo y pues no se van a venir a eliminar, ¿verdad?
porque la capacidad del Estado no tiene como para venir a reubicar a todas las personas que están en lugares de sitios peligrosos, o en el caso, por ejemplo, de lugares como Parrita, que siempre se inunda, que toda la vida se inunda, ya sabemos que se inunda en los lugares en Guanacaste, Filadelfia, esos lugares que siempre se inunda, son lugares que la Comisión Nacional de Emergencias pues ya los tiene identificados de inundables, por ejemplo, pero no pueden ir a reubicar todo ese lugar porque ya es un pueblo hecho, completo, ¿verdad? De hace muchos años. En casos, por ejemplo, nosotros aquí sí tenemos una zona en la que se vino un deslizamiento bastante grande. La Comisión Nacional de Emergencias solicitó que estas familias fueran reubicadas. Entonces, es una zona, tal vez no es tan grande, pero sí es una zona donde habían unas 10 casas tal vez, y estas ya se están reubicando, no han sido totalmente reubicadas, porque ustedes saben que el Estado siempre lleva un proceso largo para poder atender este tipo de emergencias, en el caso de otorgar viviendas a personas que incluso tal vez ya tuvieron un bono de vivienda. Entonces es ahí donde quedan como, es como más complicado para las municipalidades poder hacer trámites para reubicar familias cuando están en estados de zonas vulnerables. Don Héctor Granados nos consulta, ¿las patentes o los permisos de construcción se deben brindar con base al criterio de aprobación del uso de suelo o bien se pueden negar? Las patentes, lo que pasa es que tienen ciertos requisitos, ¿verdad? Que era lo que yo decía, o sea, por el hecho de que sea comercial, no significa que ya tenés la patente de cualquier negocio. Tiene que cumplir con los requisitos, y si no cumple con esos requisitos, como por ejemplo ahorita lo que estábamos hablando de las maquinitas, si el lugar es comercial y el uso de suelo es comercial, no precisamente se pueden poner las maquinitas, porque puede ser que esté muy cercano a una escuela o a un kinder o a una iglesia. Entonces ya ahí la ley no les permite poder dar ese uso de suelo, o esa patente, perdón. Isabel Cristina nos anota acá, ¿qué pasa cuando se realiza una segregación y con ese plano se requiere de uso de suelo para realizar un trámite en un banco? Entonces, ¿se debe ver el uso de suelo como una consulta o como un requisito? Sería como un requisito. Aquí nosotros sí los entregamos, digamos, en la Municipalidad de Tilarán, nosotros sí entregamos el uso de suelo para una segregación de una finca debidamente inscrita, ¿verdad? Es una segregación para el uso de suelo porque la propiedad tal vez la van a comprar con el banco. Entonces sí se da, pero normalmente casi siempre son para vivienda, como para bonos de vivienda o para construcción de vivienda, para ese tipo de cosas, sí. Alan Fallas consulta, ¿a nivel de jerarquía el plan regulador está por encima de la ley de fraccionamiento? Es que la ley de fraccionamiento es diferente al plan regulador. O sea, el plan regulador, digamos, si la zona es agrícola, por ejemplo, y la zona dice que como es agrícola solo se permiten lotes de 5,000 o lotes de 7,000, ahí usted no puede ir a hacer un lotecito de 200 metros. Entonces, porque ese es el plan regulador, o sea, el plan regulador es una ley. En el caso de perdón, se me fue la idea. Ya una vez, si el lotecito sí estuviera segregado antes del plan regulador, pues sí se permite la construcción de una vivienda, por ejemplo, en un lote pequeño. Pero digamos, no puedes ir a segregar un lote de 200 metros en una zona que solo se permiten lotes de 5,000 metros, por decirle algo. Tenemos otra consulta anónima. En el caso de una propiedad en Cartago, La Unión, Río Azul, el certificado catastral con una indicación de zona abre, área bajo régimen especial del MINAEP. Sin embargo, hay una urbanización construida. En ese caso, ¿qué trascendencia puede tener esa indicación a nivel de certificado catastral? Y eso está complicado porque está en una zona protegida. Sí, no sabría decirle realmente. Ahí sí tendría que ser la consulta específica a la municipalidad que está en la zona esta residencial. Don Mauricio Araya, si yo tengo la razón en un conflicto con la municipalidad, ¿a quién debo acudir?
¿A la Unión de Gobiernos Locales, a la Contraloría o a dónde? Bueno, no sé el caso, ¿verdad? No sé cuál es el caso, pero siempre están las apelaciones y cada vez que uno hace, hay una resolución, una apelación y va al alcalde, digamos, todo lleva como un orden. Entonces, si yo entrego un uso de suelo, por ejemplo, no conforme, y la persona no está de acuerdo, me hace la apelación, yo contesto la apelación, ya después viene algo, la revocatoria, y entonces ya va a donde el alcalde y el alcalde es el que contesta y creo que ahí termina. No sé si ya después puede ir a un contencioso, en fin, ya eso es algo muy términos legales que yo sinceramente no los manejo muy bien en términos legales, ¿verdad? Pero así es como funciona, digamos, tiene que ir agotando como la vía administrativa hasta llegar a un tribunal. La siguiente consulta es anónima. El INTA prevalece sobre la municipalidad. Es decir, la municipalidad, aunque tenga el plan regulador, alguien puede cambiar el uso de suelo mediante el INTA. No, el plan regulador, es una ley. Bueno, Rosemary, creo que ya fueron contestadas todas las consultas. Si alguien tuviera alguna consulta adicional, puede enviármela vía correo electrónico y yo se la comparto a la arquitecta y se le dará respuesta por ese medio. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor nos ayuden a contestarla antes de salirse de la aplicación. Gracias a la arquitecta Rosemary por la excelente conferencia del día de hoy. Y recuerden que la grabación de esta conferencia también queda en la página, en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles para que ahí también puedan verla o si saben de alguien que no pudo ingresar el día de hoy. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias y buenas noches.